Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Denitza López Telles. Es un gusto volver a estar con ustedes y el día de hoy vamos a tocar un tema que se llama la norma penal. Y bueno, primero que nada quiero comentarles algunas cuestiones. Vamos a ver las cuestiones preliminares, su estructura, su naturaleza y su función. Quiero comentarles que si nosotros viviéramos en una isla desierta, no tuviéramos problema porque podríamos comer donde quisiéramos, acostarnos donde quisiéramos, cazar donde quisiéramos, pero el problema sería si vivieran dos, tres, cuatro personas y quisieran hacer todo al mismo tiempo. Entonces, ¿qué se va a originar? Un conflicto de intereses. Entonces puede volverse muy caótico, ¿no? Vivir en una sociedad con diferentes intereses. Es por ello que tenemos que tener una autoridad, tenemos que tener normas que nos van a indicar, pues, que debemos de respetar el derecho de los otros, que debemos de esperar nuestro turno, cuándo podemos casar, cuándo no podemos casar. Y bueno, en nuestra historia nosotros hemos tenido siempre una autoridad desde que somos pequeños o en Roma el famoso pater familias, ¿no? Que era una persona que tenía el, el dominio, la autoridad sobre sus hijos, sobre su esposa. En la actualidad, pues esto ya cambia, pero sin duda nuestros padres se convierten en nuestra primera autoridad, donde nos enseñan reglas para convivir pacíficamente. Y bueno, Kant, quiero retomar esta idea de Kant, que nos decía que el hombre es un animal, que cuando vive con sus congéneres necesita de un señor. Entonces, aquí la idea que nos quiere decir Kant es de que siempre necesitamos una autoridad en nuestra vida. Ya en el pensamiento ilustrado francés, se estableció que todo poder público dinama del pueblo, ajá, que el pueblo tiene la autoridad, el mando, y se lo delega a favor del Estado en el artículo ya 39 y en el artículo 41, ¿no? Sabemos que el 39 nos habla que la soberanía reside en el pueblo, pero que la ejercemos a través de los poderes de la Unión. Es decir, nosotros tenemos el poder de gobernarnos. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de la elección de nuestros gobernantes, ¿verdad? Y bueno, aquí yo recuerdo una película muy famosa que se llama El Señor de las Moscas. No sé si la han visto, la han escuchado. Y en esta película trata sobre todo de estos niños se quedan náufragos y no tienen autoridad. Y vemos cómo se empieza a permear diferentes conflictos de interés que con la posterioridad se empiezan a cometer delitos, empiezan a haber y robos, lesiones, etcétera, y se empiezan a formar grupos de poder. Y es así como nosotros necesitamos siempre una autoridad, alguien que nos limite, que nos ponga límites, porque si nosotros hiciéramos lo que quisiéramos, viviríamos en un estado de anomia y pues no tendríamos una seguridad de que el Estado nos tutele nuestros bienes jurídicos, como la vida, como la libertad, como el normal desarrollo sexual. Es así como se crea la norma. Y bueno, ¿qué es la norma? ¿No? Me pueden decir. Bueno, primero la norma penal se formula legalmente como norma de conducta prohibida, penada, es decir, en este tipo de norma se describe norma de conducta prohibida y penal. En este tipo de normas se describe la conducta cuya realización tendrá como consecuencia la imposición de una pena. Nos habla de la norma penal, es decir, de acuerdo al principio de legalidad, para que una norma se pueda aplicar o sea vigente, y también la sanción tiene que estar previamente en la ley. La norma, recuerden, para que sea una norma jurídica tiene que pasar por un proceso legislativo, ¿no? Y también esta norma nos va a conferir derechos u obligaciones, la cual puede redactarse como imperativo, ya sea categórico o ya sea hipotético. Es decir, toda norma jurídica tiene un imperativo dentro de ella que nos autoriza a hacer algo o nos obliga a hacer algo o incluso nos obliga a no hacer algo. En el sentido amplio es toda regla de comportamiento obligatoria o no, porque hay normas jurídicas, pero hay otras normas sociales, normas de cortesía,
¿no? Por ejemplo, si yo no saludo a alguien, muchas veces es mal visto, ¿no? Incluso te contestan buenas tardes, o sea, como para que tú primero comiences una conversación con un buenas tardes, ¿no? Porque se ve mal que tú llegues directo, ¿no? A lo que tú quieres. Esa es una norma de cortesía, el dar los buenos días, las buenas tardes, el de respetar, eh, el de, no sé, son diferentes, las que nos enseñan en nuestra casa de comer con cubiertos. Esas normas no son obligatorias, pero sin embargo son normas de cortesía que cuando las infringimos podemos causar incomodidad en otras personas. Pero las normas jurídicas sí son obligatorias, incluso pueden ser obligatorias de manera coercitiva, es decir, si no quieres cumplirlas, el Estado te va a obligar mediante el uso de la fuerza o mediante una sentencia o mediante una resolución que tú tienes que cumplir con obligaciones. Si yo voy y compro un café, ¿qué es lo que espera la persona? Yo espero que me lo den y esa persona espera que yo realice un pago, ¿no? Entonces, en sentido restringido, en sentido amplio, ¿es toda regla de comportamiento obligatoria o no? Porque incluye normas de otro tipo y normas jurídicas que son obligatorias. En sentido restringido ya no significa toda regla de conducta de observancia obligatoria. Es decir, todas las normas que están en nuestros códigos, en las leyes federales, en los códigos nacionales, son obligatorias, ¿no? Y bueno, la estructura de la norma penal de manera perfecta tiene un supuesto jurídico y una consecuencia jurídica. Les decía que esto atiende a un principio de legalidad. Para que me puedan aplicar una sanción, la conducta prohibida y la sanción deben de estar previamente en la ley. Entonces, el supuesto jurídico es ese hecho, ese enunciado abstracto que nos dice qué podemos hacer y qué no. Y la consecuencia, si lo hacemos o no, pues va a tener una consecuencia jurídica. Por ejemplo, si yo no le pago, si yo no pago mi café, o si yo me apodero de algo, de una cosa mueble sin el permiso de quien deba de otorgarlo conforme a la ley, va a tener una consecuencia. Y bueno, en materia penal, el supuesto jurídico se llama tipo penal, es decir, es la conducta que ha descrito el legislador de aquella conducta que va a tener una sanción si tú la infringes. Y ¿cuál es la sanción? ¿Cuál es la consecuencia jurídica? Pues va a tener una punibilidad de un rango mínimo, un máximo, y va a tener una punibilidad. Entonces, es norma, en algunos lugares se encuentran, de acuerdo a la literatura previa, es norma como supuesto y sanción como consecuencia. La estructura de la norma penal, pues para que sea perfecta, tiene que estar conformada por un presupuesto, que es la norma primaria, y una sanción como la norma secundaria. Debemos de evitar estas cuestiones de normas penales incompletas o normas penales en blanco. Por ejemplo, quiero pensar en Código Penal Federal, que nos habla de los delitos contra la salud, te remite a la Ley General de Salud, y pues ahí no tenemos una norma completa o perfecta. Bueno, en esta diapositiva 3, la norma penal se dirige a 3 sujetos. El sujeto activo, quien realiza la conducta prohibida, ¿no? En el Código Nacional de Procedimientos Penales se llama imputado, acusado, y ya cuando se le pone una sanción, una consecuencia jurídica que es la sanción, se le va a denominar sentenciado. Y también esto lo vemos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y también el sujeto pasivo, quien sufre la lesión o daño del bien jurídico tutelado, también llamada víctima. En el Código Nacional de Procedimientos Penales encontramos que se denomina víctima u ofendido. Y el Estado, obviamente, es el que tiene el jus puniendi, es decir, la facultad de castigar. Es el ente encargado de emitir normas penales, ¿no? A quienes violen a través de sus órganos competentes. Y no nada más el Estado hace las leyes, sino que tiene la facultad de emitir una consecuencia jurídica, una sanción, ¿verdad? A través del poder judicial. Entonces, el Estado investiga las leyes, investiga también estas normas penales si existe un delito
a través del Poder Ejecutivo, que es el Ministerio Público, y ya cuando determina que sí hay la posibilidad de que se cometió un delito y también la posible participación de una persona, ya toca las puertas del Poder Judicial para que, si esto se acredita, pues se imponga una sanción. Y bueno, quiero decir que el control social, tenemos controles sociales. El formal por excelencia es la ley, es el Estado para emitir un ordenamiento jurídico para dirigir conductas y conflictos o dirimirlos, dicta qué hace, hace leyes, ¿no? Por ejemplo, dónde está protegiendo nuestra vida, dónde está protegiendo nuestro patrimonio, dónde está protegiendo nuestra libertad. Entonces, la fuente formal del derecho penal por excelencia es la ley. Y también tenemos controles sociales informales, ¿no? Que esto va a consecuencia de nuestro comportamiento en la vida. Es una relación que podrá desembocar en su aceptación o rechazo, lo que decíamos, comer con cubiertos, saludar o no saludar. Esto se aprende desde la familia, desde la escuela, por ejemplo. La religión es un control social porque muchas personas no cometen delitos. Y con las conductas valiosas, están regidas por formalidades, es decir, como comentábamos, ¿no? Bueno, vamos a poner otro ejemplo. Si yo me subo a un transporte público, el conductor espera que yo le pague, ¿no? Esas son las normas las conductas valiosas, las formalidades previstas en las normas cuyo cumplimiento o adecuación se originan determinados derechos o obligaciones para el titular y tienen repercusiones respecto a terceros. Es decir, por ejemplo, estas cuestiones civiles, ¿no? Si yo me caso, voy a tener ciertas obligaciones, etcétera. Y también tenemos las conductas disvaliosas. Estas conductas disvaliosas son ciertas conductas, son los llamados delitos, que alteran la vida en la sociedad porque lesionan bienes fundamentales y se les califican como delitos. Entonces, es así que la naturaleza de la norma, si nos preguntamos cuál es la naturaleza de la norma, es de carácter público, porque el Estado es el único facultado para crear las leyes que considera delitos o no, y la persona jurídica colectiva, que es el Estado, de aplicar los castigos. Recuerden que nosotros está prohibida la venganza privada y que todos tenemos derecho a que se nos administre justicia por los tribunales previamente establecidos. Y la función de la norma, ¿cuál es? Es llamar la atención de quien va a delinquir para tratar de, no sé, quien iba a tratar de delinquir, ¿no? Hay que tratar de determinar su decisión hacia la no comisión del delito. Es decir, es un llamado de atención para que las personas se abstengan de delinquir. Muchísimas gracias. Espero que les sirva este material. Es un gusto para mí saludarlos. Muy buenas tardes. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.